Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro ciclo de webinars o conferencias en línea, esta vez enfocado en Feed Safety, y el webinar es llamado Conservación y Preservación de Granos y Alimentos. Los invitamos a que sigan todas las recomendaciones acerca de las cuestiones relativas al COVID. Es importante que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y sin más, les presento a nuestro ponente. Nuestro ponente es Alejandro González Gomar. Él es médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad Autónoma de México. Él tiene 25 años de experiencia en temas de conservación y almacenamiento de granos y alimentos, colaborando en proyectos con las principales empresas productoras de alimentos, tanto de la industria comercial como integradas. En su experiencia laboral ha participado en cosechas de grano tan importantes como la de sorgo en Tamaulipas y del maíz en Sonora y Sinaloa. Sin más, les presento al médico. Buenas tardes, médico. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, mucho gusto. Aquí presente, me da mucho gusto tener la asistencia de ustedes y vamos a hacer lo mejor y nuestro mejor esfuerzo por mantenerlos entretenidos durante el próximo ratito con cosas que realmente van a ser de mucha utilidad para ustedes. Perfecto, Alejandro, te agradezco mucho. Al final de la ponencia tendremos una serie de preguntas y respuestas. Si ven en su panel, hay un apartado de preguntas en las cuales pueden ir depositando ahí cualquier duda, y al final de la misma el médico nos hará favor de responder algunas, y si se llega a extender mucho la serie de preguntas, el posterior le dará seguimiento vía correo a sus dudas. Sin más, les doy el control, médico, para empezar con su presentación. ¿Estamos en línea? Sí, se ve perfecto, médico, adelante. Perfecto. Bueno, pues mucho gusto a todos. Como lo comentaba Daniel, bueno, pues la plática del día de hoy va a ser preservación y conservación de granos y alimentos, un tema que, como sabemos, en cualquiera de nuestras empresas productoras de alimento balanceado, pues es algo sumamente importante, ya que es el inicio, ¿sí?, del ciclo del alimento de todas nuestras empresas, y es muy importante el saber cómo lo vamos a manejar y cómo lo vamos a recibir, y de ahí cómo vamos a nosotros a tratar de preservar la garantía de la nutrición que nos está ofreciendo el producto como tal. Me he permitido empezar esta plática con algo muy puntual que normalmente pasa en cualquiera de las empresas productoras de alimento, y que es algo que verdaderamente pasa dentro de la industria, ¿no? Es un caso de la vida real. Tenemos un caso práctico en donde el primer lunes de la semana están reunidos las gentes de cualquier empresa, en este caso puede ser una empresa avícola, ¿sí? Se empiezan a organizar las gentes, empiezan a platicar del fútbol, qué pasó el fin de semana, mas sin embargo, bueno, pues llega el momento crucial, llega el director general, todos se sientan y la plática empieza con un ¿por qué perdimos dinero la semana pasada si el precio del pollo sigue con los mismos niveles que la semana anterior? Esto, como quiera, pues empieza a pisar callos, la gente se pone nerviosa, ¿sí? Todos se voltean a ver, ven al gerente de ventas, ¿sí? Y él empieza a comentar, bueno, pues fíjense que fue necesario dar descuentos, ya que el pollo que recibimos llegó con plumas, con pigmento disparejo, además venía muy golpeado. Claro, si me hubieran avisado, pues habríamos movido el pollo a otros mercados y la afectación hubiera sido mínima. Ahí fue el primer, la primera persona que levanta la mano. Sin embargo, bueno, pues voltean a ver al gerente de la planta procesadora y, bueno, pues ahora sí que tembloroso comenta, pues es que mi gente me comenta que el pollo llegó muy disparejo y no pudieron ajustar las desplumadoras. Claro, si me hubieran avisado, habría podido solicitar más gente para hacer un ajuste final. Ya aquí ya fue 0 y van 2, ¿y quién sigue? ¿No? El gerente de producción de Pollo Vivo revisa sus reportes y exclama, ¿no? Bueno, pues los pollos con esas claves vinieron de lotes revueltos de gallinas viejas y de gallinas jóvenes. Por lo cual es lógico que el pollo haya salido disparejo. Además, me comentan que presentaron un problema de trance rápido
o de coccidia, y por ello quedó disparejo. Claro, si me hubieran avisado, podríamos haber hecho algunos ajustes en granja para paliar el problema. En este caso, pues todos van tratando de disculparse sobre lo que apareció y lo que saltó en esos lotes de pollo, ¿no? Antes de que se le venga el mundo encima, el gerente de reproductoras comenta, ¿y si fueron micotoxinas? O a lo mejor un lote de alimento mal mezclado. ¿Se recuerdan que hace tiempo tuvimos el mismo problema? Pues entonces que venga el gerente de la planta de alimentos para que explique por qué mandó el alimento. Siempre que hay problemas en las granjas, el problema es de la planta de alimentos. Eso es la historia en todas las industrias, ¿sí? Entonces, bueno, pues les parece esto conocido. El responsable de la planta de alimentos tiene que venir a explicar por qué llegó el pollo golpeado y mal procesado. A quien, por cierto, no es común que inviten a las reuniones. Además, ante todo esto, bueno, pues quedó como un hecho que el alimento fue el que tuvo problemas dentro del proceso de producción. Al hablar de esto y hablar de planta de alimentos y al hablar de problemas dentro del alimento, pues es importante saber en una planta de alimentos qué sucede, ¿no? Pues una planta de alimentos es una instalación industrial en donde se realizan un conjunto de actividades que transforman las materias primas en un producto terminado. Y este tipo de proceso se lleva a cabo desde la recepción, la molienda, el mezclado, el peletizado, el hacer un alimento migaja, el ensacado, el almacenarlo, conservarlo y mandarlo al destino final. El objetivo primordial va a ser satisfacer las necesidades de los clientes. ¿Y quiénes son los clientes en una planta de alimento? Bueno, pues los clientes son los animales, ¿sí? Que reciben ese producto que fue transformado dentro del proceso, ¿va? En esencia, esta es una plática de calidad, porque el preservar y el conservar es un proceso de calidad, ¿sí? Y bueno, ¿qué es calidad? Bueno, pues calidad es el grado de aceptación o satisfacción que provee un producto o servicios a las necesidades o expectativas de un cliente. ¿Quién es nuestro cliente? Pues nuestros consumidores finales. Y para poder tener esas y cumplir esas expectativas, pues la calidad del producto depende en gran manera de la calidad de las materias primas y de la calidad del proceso en donde estemos trabajando. Y eso significa 100% calidad, es algo que siempre nos tenemos nosotros que cuestionar. ¿Realmente nos estamos enfocando para garantizar el 100% de calidad dentro de nuestras materias primas y sobre ello en el producto final? Y entonces nos encaminamos a por qué preservar o conservar. ¿Dónde inicia el ciclo del alimento? El ciclo del alimento empieza desde que se empieza a cosechar el grano en el campo. ¿Bajo qué condiciones se cosechó? ¿Bajo qué condiciones de temperatura? ¿Bajo qué condiciones de humedad? El grano puede ya estar a término, sin embargo, empieza a llover, dejamos de tener piso para cosechar y nos tenemos que esperar otros 4 o 5 días para que las máquinas puedan entrar a trabajar. Mas, sin embargo, esas condiciones de temperatura y humedad que se presentaron en el campo fueron suficientes y necesarias para que ese grano se pueda ver afectado por el desarrollo de hongos. Hongos que van a empezar a madurar y si las condiciones se dan, empiezan a generar micotoxinas. Por lo tanto, no es garantía que como está recién cosechado, ese grano no viene tocado por la mano del Señor. De ahí, nosotros lo cosechamos y lo llevamos a bodegas regionales. ¿Qué sucede en estas bodegas? Pues las condiciones de temperatura y humedad son diferentes a las que tenía el grano estando en el campo y por lo tanto se empieza a generar una generación nueva de hongos que se les llaman hongos de almacenamiento. Estos hongos de almacenamiento le ganan a los hongos de campo y viene su maduración. Si nosotros traemos grano de importación, el grano de las bodegas o de silos regionales, lo subimos al barco, el barco pasa por diferentes condiciones de temperatura y humedad y de ahí llega a puerto.
Recordemos que el grano que llega a puerto no precisamente llega a bodegas especializadas para manejo, conservación, ¿sí? Son bodegas y son silos de brokers que se dedican a la venta del grano y mientras más rápido lo muevan, para ellos es mejor porque están evitando afectación del mismo. Entonces, no es que porque llegó de importación, el grano siempre llega asegurado en determinada calidad, ¿va? De esos silos lo vamos a mandar a plantas de alimento en donde va a haber un procesamiento de ese grano y de ahí pasa a granjas y de granjas puede llegar a ser un producto terminado. Aquí nos echamos un pequeño comercial, pero esto es un ciclo feed to food. Empezamos desde el grano y terminó como un alimento. ¿Ok? Entonces, ¿durante cuántas fases tuvo que pasar el grano desde que fue cosechado hasta que llegó a granjas? ¿Cuánto tiempo pasó y bajo cuántas condiciones de microclimas tuvo que pasar para poder llegar a su procesamiento final? Hablábamos del grano cuando estaba en campo y es muy importante ver cómo se va dando esta transición de especies fúngicas desde campo a flora de almacenamiento, a flora de transporte, ¿sí? Y cada uno de ellos va con diferentes condiciones de temperatura, humedad, que van dándole vida a las diferentes cepas de hongos que se van transformando y que finalmente nos van a poder generar las tan mencionadas micotoxinas que nos vienen a ocasionar problemas de productividad al final del ciclo en el crecimiento de los animales. Si nosotros hacemos una escala de las muestras positivas que se pueden ir encontrando cuando hacemos nosotros un monitoreo en una planta de alimentos, pues vamos viendo cómo va subiendo el porcentaje de muestras positivas desde que nosotros lo analizamos a la recepción como tal del grano en la planta de alimentos, ¿sí? Hasta que llegó directamente al comedero en las granjas. O sea, la evolución de muestras positivas va siendo muy grande si nosotros no mantenemos un control sobre de ese grano, sobre el tipo de almacenamiento, de manejo que le vamos a dar hasta el momento en que lo transformamos y de ahí hasta que lo mandamos a comedero. Es sumamente importante el poderle dar este seguimiento para que nosotros podamos llegar a tener la productividad que nosotros estamos tratando de lograr al fin del ciclo en el crecimiento de los animales. No hablamos de pets, son animales en producción cuando estamos hablando de la industria pecuaria y en el caso de las mascotas, pues ahí también nos tenemos que preocupar porque forman parte de la familia y siempre estamos a cargo de la salud de los mismos. Ahora bien, ¿qué significa el grano en un alimento? ¿Sí? ¿Por qué le damos tanta importancia a hablar del grano, de si se cosechó, bajo qué condiciones lo cosechamos? Bueno, pues porque el grano, ¿sí? Interviene entre un 60 y un 70% dentro de la fórmula de un alimento. El resto son fuentes de proteína, grasas, minerales, vitaminas, aditivos, con las cuales nosotros estamos dándole el terminado final al alimento. Sin embargo, el que se lleva las palmas es el grano y por ello es uno de los focos más importantes dentro de todo nuestro proceso de producción. ¿Va? Y todo esto nos lleva a nuestro objetivo primordial. Debemos de preservar la calidad de los granos cosechados y almacenados antes de procesarlos, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones los vamos a recibir? ¿Quién se va a hacer responsable de la calidad en la recepción de los mismos? ¿De qué forma vamos a marcar nosotros nuestros estándares para recibirlos y en base a ellos, quién avienta la firma para decir, este grano sí es apto para darle entrada o no a nuestras plantas de alimentos? El hablar de la calidad del grano es sumamente importante porque si un grano es afectado por hongos, primero cuenta mucho el peso específico del mismo, ¿sí? El nivel nutricional y la pobre calidad con la que lo podamos recibir. Recordemos que es muy importante cuando se formula, se toma en cuenta las características nutricionales que tiene ese grano como tal. Si el grano no cumple
con ese nivel nutricional que nosotros estamos tomando en cuenta, pues vamos a tener que reformular, vamos a tener que ajustar, vamos a tener que asentarlo con más proteína o con lo que veamos que está saliendo bajo, ¿sí? El nivel de micotoxinas que podamos nosotros detectar dentro del mismo nos va a tener que también permitir, ¿sí?, el hacer ajustes para nosotros poder llevar aquí el control de las mismas y evitar afectaciones a nivel de salud intestinal. Si nosotros recibimos un grano de mala calidad que nos esté afectando en el producto final, pues se van a incrementar las quejas y las inconformidades de los clientes. Estas quejas se van a transformar en pérdida de dinero y en pérdida de clientes. Nos costó mucho trabajo encontrar clientes que confíen en nosotros para que todo ese gran esfuerzo se pierda por recibir granos de mala calidad, transformarlos y de esa forma presentarlos al mercado final. Por lo tanto, la calidad nunca se va a mejorar. Se conserva o se pierde. Como recibimos el grano, ¿sí?, de ahí para adelante. Si nosotros recibimos un grano y no hacemos lo mínimo por preservar las características que extrae cuando lo estamos recibiendo en la planta de alimentos, este va a seguir una degradación consecuente. O sea, el decir ya lo recibí, pero lo almacené, lo metí en un silo, no significa que ese grano ya está a salvo. Recordemos que los granos son entes vivos que están transpirando, ¿sí?, que están latentes y que se van a estar ajustando a las condiciones que están encontrando dentro de los almacenes. Hay factores que dañan los granos dentro de su almacenamiento, ¿sí? Y asimismo está el efecto día-noche o el efecto primavera-invierno. ¿Qué sucede en un silo al que le da el sol todo el día en una cara, pero le da la sombra del otro lado? ¿Sí? Hay una serie de corrientes de convección que giran de las zonas calientes a las zonas frías, y estas zonas frías hacen que haya condensaciones del vapor, de la transpiración que están soltando los granos. Esas condensaciones se van pegando en los techos y nos van formando costras, tecatas o galletas, que son acumulaciones que se van formando, ¿sí?, con los cilios de los hongos. Estos van madurando y a la vez nos están generando micotoxinas, ¿sí? A la vez de que esta transpiración que traen los granos, si no tenemos un buen sistema de almacenamiento, pues también nos puede provocar el calentamiento de los mismos. Y este calentamiento de los granos nos afecta también en sus propiedades nutricionales como tal, de tal manera que el metabolismo biológico y los calentamientos son muy importantes cuando hablamos de un proceso de almacenamiento de los granos como tal. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que es un efecto primavera o un efecto día, ¿sí? Son silos a los cuales les da el sol durante todo el día, mas sin embargo por la cara posterior el sol nunca aparece. Uno puede caminar entre los hilos por la parte de atrás y hasta sientes frío porque nunca les pega el sol. Entonces, en las caras calientes, ¿sí?, se está desprendiendo un vapor que se va a ir a pegar en las zonas frías, ¿sí? Esta migración de humedad es la que nos ocasiona esa liberación de vapor de agua que nos da la disponibilidad de agua suficiente y necesaria para la generación de hongos. En este esquema tenemos algo mucho más gráfico. Tenemos un silo en el que en el día le está pegando el sol, ¿sí? Mas, sin embargo, el grano que tenemos dentro del silo empieza a transpirar y empieza a soltar vapor de agua, ¿sí? Yo como les digo, bueno, ¿qué pasa cuando te metes a bañar? Bueno, pues cuando te metes a bañar, se condensa el vapor y las paredes se mojan. Bueno, pues lo mismo sucede dentro de los silos. Las paredes de los silos se empiezan a mojar, se empiezan a formar gotas de agua
gotas de agua que empiezan a caer en el silo y, y esta agua se le llama agua disponible, ¿sí? Con la cual los hongos empiezan a crecer, ¿sí? Los cilios se empiezan a enredar y se empieza a hacer la formación de costras o galletas. Esto mismo no solo pasa en los silos de los granos, esto mismo pasa en cualquier silo o tolva que tengamos en nuestras plantas de alimento en donde nosotros estemos acumulando o almacenando materias primas, alimento recién terminado. Y somos tan cautos que tenemos los silos completamente cerrados. Los mantenemos de una forma hermética que no les permite transpirar hacia afuera. Nosotros nos subimos a las plantas de alimentos, abrimos las escotillas de los hilos y cuando las abrimos vemos cómo están escurriendo de humedad esos hilos. Y muchas veces los tenemos con el alimento terminado, ¿sí? Nosotros elaboramos el alimento, lo peletizamos, lo guardamos dentro de las tolvas, pero no lo dejamos terminar de transpirar, ¿sí? No lo dejamos estabilizarse en temperatura y esta temperatura se vino a eliminar dentro de los silos y por lo tanto hubo una evaporación de agua que nos está afectando cuando finalmente vamos a ensacar ese alimento y lo vamos a sacar al mercado. Hay condiciones ambientales, ¿sí? Que nosotros podemos pensar que son seguras. En este ejemplo tenemos una temperatura de -5 grados centígrados. Pensamos que vamos a almacenar el grano durante unas 2 semanas a una humedad del 11%, que pensamos que es una humedad baja, más sin embargo, hay un crecimiento bajo, pero lo hay, ¿sí? En ese momento no hay tanto deterioro, pero puede haber un crecimiento de hongos, ¿sí? Estamos en una zona cálida, ¿sí? Templada, entre 25 y 40 grados centígrados. Vamos a almacenar el grano unas 3 semanas y decimos, bueno, mi grano lo tengo entre un 13 y un 14%. Podemos tener un crecimiento óptimo. Y este crecimiento se da por condiciones de un mal manejo durante el almacenamiento. Y con esto podemos lograr un deterioro alto. Al mismo tiempo que con estas mismas condiciones de temperatura entre 25 y 40 grados centígrados, si lo vamos a almacenar por más de 2 meses y lo metimos a un 15% de humedad, pues porque era el lote que me ofrecieron, no me quedaba de otra recibirlo, si no lo recibía me quedaba yo sin grano, ¿sí? Pues nosotros estamos teniendo las condiciones suficientes y necesarias para tener un crecimiento alto y un deterioro muy alto. Más del 15% de humedad para hacer nixtamal, ¿sí? Pero para transformarlo de forma inmediata. O sea, si nosotros vamos a recibir granos con un porcentaje de humedad mayor al 14%, pues debemos de estar pensando en estarlo metiendo de forma directa a nuestro proceso de producción. No es para tenerlo almacenado, a menos de que verdaderamente tengamos un sistema de almacenamiento con control de temperatura, con control de humedades, con un sistema de aireación adecuado que nos permita, en un cierto modo, poderle bajar un punto de humedad mediante aireación y que me permita poder después lograr el consumo del mismo de una forma adecuada y bajo características conformes dentro de mi proceso de producción y de calidad, ¿sí? Entonces, dentro de los factores de riesgo, nuevamente, durante cuántos días y cuántas etapas pasó ese grano hasta que llegó a los hilos de la planta de alimentos para ser transformado, de ahí pasar a los hilos de granja y de ahí directamente a los comederos, ¿sí? ¿Cuántos días duró almacenado en las bodegas regionales? De ahí cuánto tiempo pasó en el barco, en lo que venía en tránsito de Nueva Orleans, de donde queramos, y de ahí a Veracruz, o lo mandamos hasta Mérida, y de ahí lo metimos en nuestros hilos de almacenamiento, lo transformamos, lo vamos a pasar a las tolvas de granja, en donde se vuelve otra historia diferente, ¿sí? En donde en las tolvas de granja llega el alimento
no cierran las tolvas de las granjas, el alimento empieza a transpirar en las noches, sin embargo le está cayendo el sereno porque no tuvieron la precaución de cerrar las tolvas de las granjas. Y total que bueno, cuando llega el alimento al consumidor final, ahí es en donde todo el esfuerzo que se hizo dentro de nuestro sistema de calidad te dice y te marca cuál fue el manejo que se le dio al mismo. Si verdaderamente nuestro ciclo del alimento fue controlado para que al llegar al consumidor final llegue con las condiciones suficientes y necesarias para satisfacer aquellas necesidades de las que nosotros hablábamos y cumplir con el objetivo de nutrición hacia el que estamos llevando el grano como tal. Hay requisitos para el crecimiento de los hongos y como ello lo estamos viendo, ¿sí? Los nutrientes con los cuales nosotros vamos a alimentar al hongo, la presencia del oxígeno, bajo qué temperatura y pH estamos nosotros manejando el grano, ¿sí? Y la humedad. Y cuando hablamos de humedad es muy importante hablar de qué forma estamos nosotros valorando nuestro AW. ¿Qué es ese AW? Pues es la humedad disponible que está teniendo ese grano o ese alimento para tener un crecimiento de hongos óptimo, ¿sí? Es muy importante saber diferenciar entre la humedad ligada, que es la que viene dentro del grano o del alimento, ¿sí? Humedad que no va a estar disponible para los hongos, ¿sí? Y la humedad libre. La humedad libre ya lo vimos. La humedad libre se genera cuando el grano o el alimento están transpirando y le están permitiendo una disponibilidad a los hongos para que estos puedan desarrollarse, crecer y dentro de ese crecimiento madurar y generar micotoxinas. Entonces, cada tipo de alimento, ya sea pecuario o ya sea de mascotas, ¿sí? Tiene un valor de AW con el cual las empresas se guían para, en base a ello, darle un tiempo de vida de anaquel entre el tiempo de producción, ¿sí? Y el tiempo en el que el alimento se va a consumir. Ya bien sea dentro de una empresa integrada, en donde el consumo es muy rápido, porque los integrados estamos hablando que el alimento se puede consumir al día siguiente o dentro de esa semana, a un alimento en donde estamos hablando de la industria comercial, en donde los tiempos de consumo se pueden de ir desde 2, 3 meses para un alimento comercial pecuario hasta 12 meses en un alimento comercial para mascotas. Entonces, aquí depende mucho de la forma como nosotros estemos jugando con este AW de los alimentos, ¿va? Entonces, nuevamente, pues dentro de la afectación que se le puede dar a los granos y a los alimentos, pues es muy importante valorar el AW y en base a ello, entre el AW y la humedad disponible, cómo nos va a favorecer esto el crecimiento tanto de hongos como de enterobacterias que nos puedan estar afectando la calidad de nuestro grano final, ¿va? Todo esto, bueno, pues redundando en la humedad del grano y del alimento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un control integral de calidad, es sumamente importante la estrategia que estemos utilizando en el manejo para apoyar la calidad del grano y de los alimentos. Esto se da ya que dentro de la gestión de calidad hay pasos muy importantes que se deben de manejar dentro de nuestro sistema de calidad. ¿De qué forma vamos nosotros a manejar la sanidad? ¿De qué manera vamos a manejar la limpieza y el manejo del almacenamiento de nuestros granos y de nuestros alimentos? ¿De qué manera lo vamos a favorecer dentro de un proceso de aireación? Y por otro lado, ¿de qué forma lo vamos a monitorear dentro de nuestro sistema de calidad? ¿De qué manera vamos a monitorear ese grano dentro del ciclo del alimento, dentro de nuestro proceso de producción?
si vamos a hablar de sanidad, es sumamente importante, ¿sí? Primeramente, el análisis a la recepción de los granos. ¿Qué les vamos nosotros a evaluar? Les vamos a evaluar el grado de impurezas, les vamos a evaluar el grado de grano quebrado, les vamos a evaluar con qué temperatura está llegando, con qué humedad lo estamos recibiendo. ¿Verdaderamente lo vamos a recibir por necesidad, por urgencia o porque cumple con las condiciones de compra que nosotros les pedimos a nuestros proveedores? Y aquí es muy importante. ¿Verdaderamente nuestros proveedores tienen la camiseta puesta para decir la calidad que le estoy mandando a mi cliente es la necesaria para que él pueda elaborar un producto de calidad? ¿O nuestro proveedor dice, de todos modos te lo reciben? ¿Eh? El de todos modos te lo reciben es porque las empresas grandes, ¿sí? Los papás de los pollitos, los papás de las mascotas, las grandes, las empresas transnacionales, no lo recibieron porque no cumple con las condiciones de humedad y de limpieza y por lo tanto se manda ese grano a los pequeños. Los pequeños que no tienen la capacidad de compra y que tienen que recibir lo que hoy les llegó porque si no, mañana no elaboran alimento. Y ellos sí tienen que estar prevenidos con secuestrantes y con todo lo que sea necesario porque ya saben que si no se aplican en este punto, los animales van a estar sufriendo las consecuencias de la recepción de ese grano. Los sistemas de, de descarga que nosotros tengamos, verdaderamente le estamos poniendo atención en ese proceso y ahorita vamos a ver más adelante por qué es sumamente importante poner nuestra atención en el sistema de descarga. ¿Qué sucede en el sistema de descarga? Pues que es el primer punto de contacto entre el grano y la planta de alimentos, ¿sí? Ahí es en donde verdaderamente nos vamos a dar cuenta bajo qué condiciones viene nuestro grano, ¿sí? Si verdaderamente está cumpliendo nuestro proveedor con lo que nosotros le pedimos y bajo qué condiciones de calidad estamos nosotros dispuestos a recibirlo y manejarlo. La prelimpieza que nosotros le podamos dar, no en todos los casos se da, es algo que muchas plantas de alimentos lo están tratando de implementar y en donde le estamos quitando toda la basura, toda el rastrojo, pedazos de rastrojo, de hojas, de paja, que nos van a interferir con un buen proceso de almacenamiento de los granos. Ahí es en donde esta capa que se puede llegar a formar de paja en la parte superior de los hilos nos va a favorecer o nos va a impedir que nuestros granos puedan transpirar de una forma adecuada y que con ello podamos evitar calentamientos, ¿sí? De ahí que es muy importante el proceso del nivelado dentro de los silos y de las bodegas, el evitar esos conos, ¿sí? Muchas veces le podemos decir al trabajador, súbete al silo para que veas cómo andamos de grano. Y sube hoy y dice, estamos llenos. Oye, pues qué bueno, ¿no? Y a los 15 días, oye, súbete para ver cómo vamos. Seguimos igual de llenos. No, ya no estamos igual de llenos. Se formó un puente en la parte de arriba de los hilos, ¿sí? Se formó una gran costra que ya no nos permite el poder evaluar qué porcentaje de grano había almacenado. Entonces es muy peligroso que le digan, pues a ver, trata de pisarlo porque el señor se nos va para abajo, ¿no? Por otro lado, muy importante, el control de las peces, insectos, roedores, en bajo qué condiciones estamos recibiendo el grano, si traía gorgojo. No es lo mismo una tonelada de grano agorgojado a una tonelada de grano como en buenas condiciones. La cascarilla no nos sirve para nada. La cascarilla no nos va a dar ningún tipo de nivel nutricional dentro de nuestro alimento. Nos va a dar más problemas que otra cosa. Aunque digan que de todos modos el gorgojo nos va a dar un punto de proteína, pero ese punto de proteína como que en este momento no es tan importante para nosotros, ¿va? Asimismo, las condiciones que nos pueden brindar el sellado de un almacenamiento de forma adecuada. El evitar las goteras, el evitar las grietas, el evitar ventiladores que estén descompuestos. Todo esto nos puede llegar a afectar por escurrimientos
dentro de los almacenes que nos otra vez nos va a dar humedad disponible para la generación de hongos. Ahora sí que a lo mejor somos un poco repetitivos, pero en esencia es, como dicen por ahí, es la neta de lo que pasa dentro de los sistemas de almacenamiento, ¿no? Entonces es sumamente importante el evitar puntos de contaminación, porque todo ello es prevención y mantenimiento de nuestros granos, ¿va? Entonces, el recibir grano con un porcentaje de grano quebrado alto nos va a dar superficie de contacto suficiente y necesaria para el desarrollo de los hongos. Le dejamos la ventana abierta a los hongos para entrar al tener la cutícula de los granos quebrada y estarse ampliando la superficie de contacto para el ataque de los mismos. Por lo tanto, la carga fúngica que se de lo que lo recibimos a lo que se puede generar es muy importante. Nuestro enemigo a vencer son los granos, ¿sí?, de baja calidad que verdaderamente no nos sacan de ningún apuro cuando nosotros estamos hablando del nivel nutricional de nuestros alimentos, ¿sí?, y del desarrollo de los animales mediante el consumo de lo que nosotros estamos generando. Hablábamos de la resiva, ¿sí? Y hablábamos del primer punto de contacto que tenemos nosotros con los granos. Dependiendo del tipo de diseño que tengamos en nuestras recibas, nosotros vamos a poder, permitimos evaluar cómo estamos recibiendo ese grano. Si nosotros estamos recibiendo un grano con muchas costras, tecatas, apelmazamientos, ¿sí?, nos podemos dar una idea de cómo estaba almacenado ese grano, bajo qué condiciones de manejo lo tenía el proveedor inicial. Es sumamente importante cuando hablamos del paso de sanidad y de limpieza, recoger estas costras, piedras, tecatas, como les queramos llamar, porque dentro de ellas hay toda una generación de hongos y de toxina que nos están dañando de gran forma todo lo que es salud intestinal para nuestros animales. Si nosotros recibimos estas costras, verdaderamente estamos recibiendo problemas. Y la ley de Murphy no falla. Recibimos alimento o granos con una gran cantidad de costras, tecatas, galletas, ¿sí? Y ese día o al día siguiente estamos elaborando alimento preiniciador. Preiniciador para pollito, preiniciador para lechones. ¿Qué culpa tienen los lechones y los pollitos, ¿sí?, del proveedor que tenemos, que no le importa bajo qué condiciones nos está entregando ese grano? Entonces, si hablamos de costras o tecatas, ¿sí?, pues aquí viene lo que nosotros le llamamos el efecto chancla. Al encargado de la reciba le dijeron, me mantienes la zona limpia. Y limpia significa sin nada. En lugar de agarrar una carretilla y llevarse las costras, pues mejor aplicamos el efecto de chancla y que todo se vaya para adentro. Si no le explicamos a estas personas la importancia que tiene el recoger estas tecatas y el daño que nos pueden ocasionar dentro de nuestro sistema de producción, pues para él, costras, tecatas, galletas o grano suelto, para él es exactamente lo mismo. Sin embargo, si nosotros analizamos una de estas costras, la llevamos al laboratorio, podemos evaluar, bueno, dinosaurios adentro de esa palanqueta, ¿no? O sea, el gran volumen de toxinas que puede llegar a tener es suficiente y necesaria para crearnos un gran problema de diarreas inespecíficas dentro de nuestras granjas, ¿sí? Pero si el alimento se veía bien, sí, pero para atrás, ¿cómo venía la materia prima? Y otra vez, ¿quién tuvo la culpa cuando hay problemas en granja? Planta de alimentos. Y si hablamos de planta de alimentos, ¿quién tuvo la culpa? Pues compra. Pues, ¿qué compraste? Y del de compras, ¿quién es el siguiente eslabón?
control de calidad, ¿no? Y control de calidad decía, bueno, pues es que nosotros lo muestreamos, venía bien de humedad, porque lo recibimos en el 13%. Pero verdaderamente las costras tecatas, cuando se meten en un camión, pues son las primeras que se van hasta abajo. Y las costras y tecatas no salen cuando nosotros estamos metiendo el calador dentro del camión. Esas se quedan allá adentro. Podremos evaluar temperatura y humedad, pero a las costras y galletas no se lo evaluamos. Por lo tanto, otra vez, la calidad de los granos no se inventa, se conserva o se pierde. ¿Bajo qué condiciones los recibimos y bajo qué procedimiento de calidad lo estamos manejando? Cuando hablamos de manejo de almacenes, ¿sí? Es muy importante considerar nuevamente el grado de limpieza y desinfección de las instalaciones. Llegamos a ver bodegas que tienen la cantidad de apelmazamientos en las paredes y les dice, oye, ¿cuánto las limpias? No, ahorita ni me digas, tengo muchísimo trabajo, no tengo tiempo. Bueno, no tienes tiempo, pero el estar metiendo un lote nuevo en esas condiciones te va a llevar a un arrastre de todo lo que estás acumulando en las paredes de tus almacenes, ¿sí? Por lo tanto, el monitoreo es sumamente importante y evitar esos puntos de recontaminación. Por lo tanto, bueno, pues es más importante y más barato prevenir que reformular o prevenir para tratar de eh, eh, solventar los problemas que vamos a tener nosotros en granja. Dentro de los problemas que estamos viendo por un mal almacenamiento, estamos viendo, bueno, pues ya vimos las costras, la disminución de fluidez que tenemos del grano, se empieza a decolorar, tenemos malos olores por calentamiento, olores de fermentación, ¿sí? La pérdida de integridad del grano, y todo esto conlleva a tener vigilancia dentro de nuestro proceso de calidad, ¿sí? ¿Cómo estamos trabajando en nuestro sistema de calidad? ¿De qué forma estamos nosotros organizando que se detecten toda esta serie de condiciones y que prevengamos las mismas? ¿Va? Podemos encontrar silos en donde la mano del Señor no ha pasado en mucho tiempo. Todo esto, toda esta basura, paja, acumulación de polvo, se va sirviendo y va inoculando el grano nuevo. Podemos entrar en silos en donde se revuelven diferentes materias primas y cuando vas caminando te encuentras todavía excremento, ¿no? Ah, es que de pronto se meten las zorras y si se metieron las zorras, entonces ya no nada más hay excremento, ¿sí? Hay orines. Entonces yo como les digo, temperatura y humedad, ¿sí? O humedad y temperatura, bacteria segura. Entonces, ¿para dónde queremos caer? ¿Para el lado de las bacterias o para el lado de los hongos? Entonces, ¿de qué forma tenemos que cuidar nosotros el almacenamiento de nuestros granos? Las botas de elevador, un punto sumamente importante. Te encuentras, hoy bajas a las botas de elevador y te encuentras un maíz amarillo. Oye, qué bonito estaba tu maíz amarillo. Uy, pero si tenemos como 3 meses que no utilizamos maíz amarillo y que hacen como 300 kilos de maíz amarillo en la bota del elevador. No le toman importancia, más sin embargo, ya les llovió, ya se secó, la humedad se fue para abajo, el grano ya maduró. ¿Bajo qué condiciones de niveles de micotoxinas estamos teniendo nosotros ese grano? Pero mañana lo limpiamos. ¿Y a dónde lo vas a aventar? No, pues, total, se lo van a comer los pollos. Pues sí, pero son pollos que tú estás mandando a tu señora a comprar el pollo. ¿Bajo qué condiciones quieres que ese pollo esté si le vas a dar ese tipo de grano? O total, se lo van a comer los cerdos. Pues sí, total, son los cerdos del patrón, no son tus cerdos, ¿no? Pero todo ello te conlleva a una problemática por una falta de limpieza, por una falta de manejo, ¿sí? La generación de hongos en las paredes, y esto es algo sumamente frecuente siempre que hablamos nosotros de botas de elevador. En el manejo, entonces, en el manejo de almacenes, pues es muy importante ver las condiciones de limpieza que estamos nosotros
realizando para los mismos, ¿sí? ¿Con qué frecuencia estamos nosotros llevando un programa de mantenimiento de los mismos? ¿De qué forma lo estamos nosotros evaluando? ¿Realmente nos estamos enfocando en un mantenimiento preventivo, correctivo o de limpieza normal? Si no lo estamos implementando, pues estamos en el momento. Yo muchas veces llego a las plantas y les digo, mira, no regañes a los trabajadores. Si no lo hacen, es porque no lo han calendarizado, porque no lo han visto como algo importante, pero siempre hay un momento en el que lo deben de empezar a implementar. Hay diferentes sistemas de limpieza, ¿ok? Entonces, y recordemos, la contaminación en el alimento por residuos, ¿sí? Que caen de las paredes, es una contaminación cruzada sumamente importante que se lleva directamente o al sistema de molienda, ¿sí? Y de ahí podemos sacar alimentos en forma de harina o peletizados. Si los peletizamos, bueno, por el sistema de calentamiento pudimos darle nosotros todavía hay un toque de cierta seguridad a los mismos. Pero si únicamente hicimos alimento en harina con ese grano dañado, pues Dios nos agarre confesados si no estamos haciendo algo por prevenir las condiciones de higiene, de sanidad para ese grano como tal. Cuando hablamos de manejo de aireación, aquí nos podríamos pasar toda una tarde hablando de aireación, pues es muy importante ver de qué forma estamos nosotros manteniendo temperaturas, perdón, uniformes dentro de nuestros sistemas de almacenamiento. Me he encontrado con gente que dice, no, pero es que mis hilos están nuevos y mi grano se me está dañando. Sí, se está dañando porque los hilos no son mágicos, ¿sí? Los hilos es un sistema de contención de grano, más sin embargo, le tienes que ayudar con sistemas con controles de temperatura, con controles de humedad, ¿sí? Viendo de qué forma se está viendo una correlación entre la humedad ambiental que está afuera, ¿sí? Y la temperatura ambiental que tenemos dentro del silo. Recordemos, la naturaleza es muy sabia y siempre va a tratar de nivelar temperaturas y humedades entre lo que está dentro y lo que está afuera. Entonces, esta nivelación es la que nos puede llegar a afectar porque si tenemos un sistema de almacenaje en zonas con humedades específicas muy altas, pues aguas con lo que tengamos nosotros allá adentro si no estamos haciendo algo por mantenerlo, ¿sí? Y desfogar esas temperaturas que se nos están generando allá adentro. La ventilación de techos, como yo se los he comentado, es sumamente importante, ya que si no lo controlamos mediante extractores, ¿sí? Mediante un control de ventiladores, ya sea de forma manual o automática, vamos siempre a sufrir por las condiciones de condensación de vapores. Otra vez nos acordamos de cuando nos bañamos y se mojan las paredes del baño y que todo esto nos lleva a una humedad libre, humedad disponible para la afectación de nuestros granos y o también de los alimentos, ¿sí? Esto, una forma de prevenirlo, bueno, aquí estamos viendo un termómetro que es parte del proceso de manejo de nuestros granos, ¿sí? Pero hay soluciones muy sencillas, tampoco no tenemos que pensar en las grandes inversiones, también tenemos que pensar en sistemas de ventilación que nos permitan el desfogue de los vapores producidos dentro de las tolvas y con ello poder reducir esas condensaciones que se están dando. Únicamente es permitir que los vapores generados dentro de nuestro sistema de almacenamiento les permitamos salir de las tolvas y que no se condensen dentro de nuestro sistema de almacenamiento. Como paso cuarto, ya casi dentro de la recta final, pues recordemos que un monitoreo de planta es sumamente importante porque ahí es en donde vamos a poder evaluar el ciclo del alimento dentro de nuestra instalación, ¿sí? Si aceptamos este concepto como un objetivo, ¿sí? Pues uno es conservar el valor nutricional de los granos y del alimento mediante un buen manejo, ¿sí? De monitoreo, de conservación, ¿sí? Y evitar focos
de infección que nos afecten la integridad de los mismos. Hacia allá debe de ir nuestro foco. Recordemos, todo esto va enfocado a calidad, ¿sí? ¿De qué forma estamos nosotros controlando nuestro sistema de calidad y de qué forma las gentes encargadas de ello están manejando este proceso? Debemos de evaluar el estatus de calidad de todo el proceso, desde la recepción hasta el proceso de envasado, de almacenaje y de salida de nuestros transportes. Debemos de determinar el valor, el nivel de contaminación dentro del ciclo del alimento y, lo más importante, identificar todos aquellos puntos rojos dentro de nuestro proceso de manufactura, ¿sí?, que sea susceptible de mejora. No solo la tolva de recepción, nuestro sistema de transporte, y de hablar de sistema de transporte no son los camiones precisamente, es todo nuestro sistema de cangilones, de helicoidales, de paletas, de proceso de arrastre dentro de nuestro sistema. ¿Cómo estamos valorando, sí, nuestras 3 grandes cajas de Petri que tenemos dentro de una planta de alimentos? 3 cajas de Petri en donde se genera temperatura y humedad. Esto es el sistema de molienda, nuestra mezcladora y nuestro gran actor principal al que nadie voltea a ver, que es el enfriador. El enfriador que recibe todo ese alimento recién transformado, ya sea en pellet o en migaja, en donde lo vamos a enfriar y en donde se genera gran cantidad de polvo y humedad suficiente y necesaria para la generación de hongos y bacterias. Y un caso práctico, tengo salmonela en comederos. ¿De dónde salió? Pues no se generó en el grano, porque el grano no traía salmonela, lo generamos dentro del proceso. Entonces, el problema, como resumen final, el problema de la contaminación es muy complejo y todo ello depende de nuestro departamento de control de calidad, como les digo, ¿sí? La supervisión en la recepción de nuestras materias primas, el control de los procesos, la limpieza de las instalaciones, el control en los silos, la sanidad que le estemos dando nosotros a nuestras materias primas y, ante todo, la actitud de nuestro personal. Verdaderamente el perfil de nuestro personal es el adecuado para poder ponerse la camiseta y decir, doy la vida por la calidad de lo que estoy fabricando, ¿sí? Y todo esto nos conlleva a ¿qué? A buenas prácticas de manufactura. Por ello es que buenas prácticas de manufactura nos controla toda la trazabilidad que le estemos dando desde la recepción del alimento, del grano, perdón, hasta el punto final de nuestro ciclo del alimento cuando ya salimos con el alimento terminado. Con esto, de veras les agradezco que nos hayan tomado en cuenta para acompañarnos. Nosotros, como Trouw Nutrition, nos enfocamos en todo lo que es Feed Safety, y con ello nos apoyamos en productos para el control de micotoxinas, para el control de enterobacterias, para el control de hongos, y todo esto colaborando dentro de un perfil de gestión integral de la calidad en el manejo tanto de sus granos como de los alimentos. Les agradezco mucho el ratito que nos permitieron estar con ustedes. Soy todo oídos. Si tienen preguntas, como les decía bien Daniel, si tienen alguna pregunta que sea amplia, donde quieran ustedes que les recomendemos, aconsejemos y que les hagamos del Padre Confesor, con todo gusto. Está mi correo electrónico en el que también me pueden hacer el favor de enviar sus preguntas, o ahorita en alguna forma muy puntual, con todo gusto. Muchas gracias, médico. Tenemos solamente algunos comentarios y algunas cuestiones que nos comenta el doctor Fernando Fichter, que dice, la primera, el grano molido en el alimento balanceado está expuesto a mayor infestación de hongos que producen micotoxinas. En la tolva no debe durar más de 10 días. Y la pregunta es, ¿en tan pocos días se detectan incrementos de toxicidad? Las toxinas se generan por minutos si estas tienen las condiciones suficientes y necesarias de temperatura y humedad. Su crecimiento puede ser exponencial. Y si tenemos grano quebrado
en un sistema de almacenamiento, recordemos que grano quebrado o grano molido también está ampliando la superficie de contacto si las condiciones de almacenamiento no son las óptimas. Le estamos dando mucho más superficie de acción a los hongos. Perfecto, muchas gracias. Otro comentario por parte del doctor Fernando Fuchter. Nos dice, se cierran las escotillas por temor a la lluvia, pero en realidad se deberían abrir de día y cerrar por la tarde. No hay tiempo y no se hace oportunamente. Las escotillas de los silos, quiero entender. Sí. Sí, sí, o sea, realmente el abrir las escotillas es una práctica que se debería de llevar a cabo. Desgraciadamente, muchas veces no se cuenta con el personal suficiente para estar abriendo esas escotillas y que nos permita esa liberación de humedad que se está generando dentro dentro de las tolvas, ya sea, como yo se los he comentado, en tolvas de granos, donde tengamos grano almacenado, o en tolvas donde tengamos materias primas, dígase salvado, dígase soya, dígase alimento peletizado, lo que sea. Nosotros las asomamos por las escotillas, y si estamos en zonas en donde tengamos humedades específicas y temperaturas muy altas, realmente el ver cómo están sudando las paredes de esas tolvas es sumamente importante. Desgraciadamente, bueno, pues sí, en las noches, si las condiciones no lo permiten, pues se tienen que cerrar, y si está lloviendo, pues más, ¿no? O sea, peor nos resultaría si las dejamos abiertas. Perfecto. Tenemos una pregunta de Marcos Zúñiga. Bueno, ya nos habló ahorita un poquito de lo de la cuestión del grano quebrado. Nos dice, ¿cuál es el consejo para el manejo de grano quebrado? ¿Y qué tan recomendable es este? El manejo de grano quebrado, bueno, pues el grano quebrado, eh, primeramente es importante saber para qué lo estamos quebrando, ¿no? O sea, lo estamos quebrando porque así lo vamos a incluir dentro de nuestra fórmula, lo estamos quebrando porque lo vamos a meter a lo mejor en un alimento multipartícula, y así nos lo está pidiendo la fórmula como tal. Pero pues manejo como tal, pues siempre es importante el darle un punto de conservación a la recepción del grano, aplicando un producto antifúngico que nos permita eh, poder nivelar esa humedad disponible que trae el grano quebrado como tal, y que nos va a evitar el crecimiento de hongos sobre los almidones del mismo. Recordemos que un grano quebrado te deja los almidones expuestos. Ahora sí que le servimos la mesa a los hongos, bueno, con todo y servilleta. Entonces, si nosotros vamos a estar manejando grano quebrado porque estamos manejando alimento multipartícula, porque es a lo que me puedo imaginar, siempre es importante el ponerle un conservador que nos permita eh, darle mayor vida de anaquel al mismo. Ok, muchas gracias, doctor. Seguimos. Pregunta Pedro Aceves. ¿Hay tablas en donde te puedas guiar para llevar un correcto sistema de aireación en silos para Por, mantener un correcto sistema de temperatura y humedad? claro que sí. Claro que sí. Todo lo que es sistemas de aireación como yo les comentaba, es un tema muy amplio, en donde se debe de controlar a qué hora prendo el aireador, por qué lo estoy prendiendo a esa hora, qué condiciones hay de temperatura y humedad, tanto dentro del silo como en el exterior, para que cuando yo haga un proceso de aireación, no esté calentando más lo que ya está caliente de adentro, o no esté yo metiendo humedad en donde no debo de meter humedad. Entonces, sí hay tablas en donde te dice a qué hora se debe de airear para evitar este tipo de problemática, ¿no? Porque a lo mejor, como les digo, en lugar de curar, lo podemos afectar más. Y no es porque el trabajador le gusta prender el aireador a las 8 de la mañana, o porque le gusta prenderlo al mediodía. No es por el gusto, es por las condiciones de temperatura y humedad que tengamos dentro del silo y que tengamos en el exterior del mismo. Perfecto, doctor. Seguimos con Eric Alonso García. Nos dice, aparte de los secuestrantes y fungicidas que usamos en el alimento, ¿también hay productos para usar en los almacenes o silos?
para evitar la proliferación de hongos? Por supuesto. O sea, todo depende de dónde queramos nosotros empezar nuestro procedimiento de conservación. Lo más importante es aplicarlo desde que está llegando a la planta en receptora. En ese momento nosotros aplicamos y como yo les decía, es muy importante, ¿sí? Detener las condiciones con las que estamos recibiendo el grano. Si desde que lo estamos recibiendo nosotros aplicamos un fungicida, estamos asegurando que nuestro grano no va a seguir teniendo un proceso de descomposición, ¿ok? En ese momento, nuestro producto debe dar un efecto de choque para empezar a actuar de forma inmediata. Esto dependiendo del tiempo que nosotros lo vamos a tener almacenado. De ahí cuando pasan el grano a un proceso de elaboración de un alimento, pues ahí es en donde también vamos a evaluar cuál va a ser la vida de anaquel y el manejo que se le va a dar a ese alimento para evaluar qué es lo que nosotros vamos a requerir. Esto independientemente de que ya en la mezcladora estemos aplicando nosotros un secuestrante de micotoxinas, dependiendo de la carga que ya traiga ese grano en el momento en que lo recibimos. Pero claro que sí es una muy Perfecto, buena doctor. Creo que práctica. vamos, ok, daremos espacio a otras 3 preguntas. La que sigue es del doctor Ricardo Olivares. Nos pregunta cuando, o nos comenta, cuando nos llega un grano no muy bueno y lo tenemos que usar ya, ¿podemos incrementar la dosis de micotoxinas? O sea, es decir, que el grano viene más contaminado cuando no es muy bueno. Este es un caso muy usual que se da cuando no nos queda de otra más que recibir ese embarque porque eh, me llegó el proveedor y si no lo recibo, me lo entregan hasta la próxima semana y al día siguiente no comen los animales. Y lo tengo que recibir bajo las condiciones en las que me lo está entregando. En ese momento evaluamos el nivel de micotoxinas y le metemos el secuestrante que nos va a evitar mayor daño a nivel intestinal en los animales. Ahí va involucrado lo que es salud intestinal. Entonces, le aplicamos el fungicida, ¿sí? Detenemos la producción de hongos y nos enfocamos a secuestrar esas toxinas que ya trae el grano y que no me queda de otra recibirlo. Ahora, si estoy recibiendo el grano con esas condiciones y por otro lado todavía tengo grano almacenado, lo que podemos hacer es diluir ese grano con otro grano que ya tengamos en buenas condiciones y esa dilución nos va a bajar la carga de toxinas en el alimento final. Ahora bien, recordemos que ese grano que recibimos con esa carga de micotoxinas es muy importante llevarlo a un proceso de elaboración de alimento y fijarnos muy bien hacia qué animales se les va a dar. Recordemos que tenemos animales muy sensibles en las primeras etapas. No podemos utilizar ese grano en etapas de preinicio o de inicio. Tenemos que utilizar ese grano con esa carga de micotoxinas, de preferencia en animales que ya van de salida, ¿sí? Que ya están en etapa de finalización de preferencia. Perfecto, doctor. Un par de preguntas más. Nos comenta Vanessa Salinas. Habló sobre dar tiempo de estabilizar el producto terminado y no almacenarlo inmediatamente en silos para así evitar el crecimiento de hongos. ¿A qué se refiere con estabilizar el producto o de qué manera se logra estabilizar previo a su almacenaje? Va. Eh, Recordemos que cuando nosotros estamos elaborando un alimento, y esto es principalmente en un alimento peletizado, ¿ok? Nosotros generamos temperatura y calor, generamos calor en un sistema de molienda, generamos calor en un sistema de mezclado. De ahí vamos a pasarlo a un proceso de peletizado, ¿ok? En el peletizado, después de que lo peletizamos, pasa por un proceso pasa por el enfriador, pero muchas veces los tiempos de producción no me permiten tener tanto tiempo el alimento dentro del enfriador. Cuando sacamos el alimento del enfriador, este alimento todavía está transpirando, ¿sí? Entonces,
A eso es a lo que me refiero. Necesitamos darle un tiempo para que ese alimento se estabilice en temperatura, ¿ok? Porque muchas veces ha sucedido, sale del enfriador y el camión está afuera esperando ese alimento. Y córrele porque me tengo que ir. En ese momento pasa, lo ensacan, lo meten al camión y para darle un poquito de más sabor al caldo, enlonan el camión. Verdaderamente lo metimos en una incubadora al el pobre alimento. Y cuando llega a destino, quitan el enlonado, ese alimento todavía va transpirando porque no le dieron tiempo de que terminara de sacar esa temperatura que traía intrínseca dentro del pellet. Eso es darle tiempo de que acabe de transpirar. Otra es, acaba de salir de producción, acaba de salir del enfriador y pasa a tolvas, ¿sí? A tolvas de estancia en lo que lo podemos ensacar. Y otra vez, esas tolvas de estancia están cerradas de forma hermética, están calientes, tú las tocas y la lámina está, bueno, como horno de microondas, ¿sí? Y esa transpiración hace que el grano esté liberando humedad y si nos asomamos adentro de la tolva, estamos viendo cómo están sudando. Por ello es que es importante que le demos un tiempo de estabilización para que termine de sacar esa temperatura que trae intrínseca porque no fue suficiente dentro del secador y evitar después problemas sustanciales. Esto también nos genera humedad libre, misma que también nos es de mucha ayuda, un conservador que tenga, que esté libre, a base de propiónico, que nos permita estabilizar esa humedad disponible que se está generando. Muchas gracias, doctor. Última pregunta de Eric Alonso. En lugares donde la humedad es muy alta, más del 70%, ¿qué recomendaría usar? Bueno, aquí ya quieren que me aviente un comercial de Trow Nutrition, Feed Safety, Security, Control, Preserving. Bueno, pues en este caso, cuando tenemos ese tipo de condiciones de humedades relativas tan altas, es uno de los puntos más favorables para el uso de conservadores. En este caso es sumamente importante, uno, bajo qué condiciones de almacenamiento vamos a manejar los granos y de ahí bajo qué condiciones de conservación queremos llevar nuestro alimento dependiendo de la vida de anaquel y el tiempo de uso que le vayamos a dar. Aquí lo vamos a llevar a una industria integrada en donde ese alimento se lo van a comer muy rápido. Rápido es de 8 días a 3 meses o todavía así estamos viendo que necesitamos más tiempo de garantía de calidad en un alimento que vamos a nosotros a comercializar. Entonces, ¿qué tipo de conservador? Bueno, pues necesitamos un conservador que tenga un muy buen efecto de choque. Cuando lo estamos aplicando, este efecto de choque nos va a asegurar que vamos a poder contrarrestar esa humedad libre que trae como tal, ¿sí? Y un buen porcentaje de propionatos que nos van a permitir que se empiecen a disociar en tiempo y que nos permitan darle vida de anaquel, ya sea al grano o ya sea a un alimento terminado. De ahí que es muy importante el balance que haya entre la acidez libre que traiga ese conservador y la proporción en propionatos para poder garantizar la vida de anaquel. La vida de anaquel nos la van a dar los propionatos. El efecto de choque nos lo va a dar esa acidez libre o propiónico libre en la constitución del producto como tal. Entonces, como decían, si usted quiere tener una vida asegurada, háblele al doctor González Gomar, que con todo gusto le resolverá sus problemas. Muchísimas gracias, doctor. Esta plática estará disponible en nuestro canal de YouTube, Trow Nutrition México, en alrededor de 30 minutos. Y las preguntas que se quedaron todavía sin contestar, el doctor les dará seguimiento posterior. Vía correo les enviará la respuesta. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Final? Feliz fin de semana. Un abrazo a sana distancia a todos. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga muy buen fin de semana y buen fin de semana a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Muchos saludos. Bye bye.